Entonces, señores, lo que vamos a ver primero, ¿qué cosa es el desarrollo histórico de la tabla periódica? ¿Cómo surge la tabla periódica? Me dice, no, la actual tabla periódica es la consecuencia de que el trabajo de muchos científicos que han logrado, ¿qué cosa? Caracterizar los elementos químicos en sus propiedades y relaciones de combinación con otros elementos químicos. La tabla periódica viene de la época de los alquimistas. ¿Has visto Harry Potter o no? Claro que he visto a Harry Potter. ¿Cuántos son fanáticos de Harry Potter acá? ¿Cuántos son fanáticos de Harry Potter, profesor? ¿A alguno le gusta, no le gusta, profesor? Harry Potter es un alquimista. Harry Potter es un alquimista que busca, como todo alquimista, la piedra filosofal, profesor, y el elixir de la vida. Los alquimistas, en la Edad Media, en la búsqueda, bueno, la piedra filosofal es aquella piedra que puede convertir todo metal en oro. Profesor, el elixir de la vida, el brebaje milagroso que hace que tu juventud sea eterna, o cura todas las enfermedades. Eso es lo que usa un alquimista. Los alquimistas, en el afán de buscar eso, encuentran una gran cantidad impresionante de elementos químicos. Ahora, pues cuando empezaron a descubrir gran cantidad de elementos, surge la necesidad de ¿qué? De poder ordenarlos. Entonces sale el gran Berzelius, Lavoisier, que tratan de ordenarlo a su manera los elementos químicos. Pero, perdón, lo que se toma en cuenta a nivel académico es a partir de quién, de Doberreiner. Recuerda que antes de él había varios, ¿ah? Pero uno de ellos, profesor, es Doberreiner. Doberreiner trata de ordenarlo de 3 en 3. Por eso se llama el nombre de triasia, acá muy importante. Él ordena según sus pesos atómicos. Luego pasamos al gran geólogo francés, Jean Courtois. Él ordena, profesor, en una hélice. Bueno, coloca un cilindro y por el lateral traza una línea, como lo que está en la parte de acá arriba, como ves en la panel de la parte de arriba, de esa manera. Y igual, ordena según sus pesos atómicos. Luego tenemos a Newland, que ordena de 7 en 7, ordena de 7 en 7, profesor, ordena de 7 en 7. Pero ordena de 7 en 7, o sea, ¿y por qué se llama ley de octavas? ¿Por qué se llama ley de octavas? Porque el séptimo elemento tiene propiedades similares al primer elemento del siguiente grupo, que prácticamente va a ser el octavo, ¿no? De ahí se llama la ley de octavas, con el gran Newland, ¿no? Ahora, profesor, hasta ello, pesos atómicos. Lo que me interesa para admisión, profesor. Recuerda la intención que es admisión, un San Marcos o la Universidad de Preferencia. Surge a partir de acá recién. En admisión recién viene a partir de Mendeleev, que hemos visto que ahí tuvo una vida triste, y también que es de gran Meyer. De acá viene, ¿no? Meyer se basa en propiedades físicas, Mendeleev en propiedades químicas. Y el que descubre la ley periódica moderna, es Henry Moseley. Vamos a hablar de Lothar Meyer. Profesor, Lothar Meyer, ¿no? Bueno, cuando digo Lothar Meyer, de hecho que entre comillas el nombre que de repente se te salga a la mente, profesor. Excelente, excelente. Alfred Werner sí de señal correcto. Bueno, Lothar Meyer, bueno, relacionado con Christian Meyer, ¿no? Christian Meyer creo que entre comillas tiene un buen aspecto físico, ¿no? Entonces, Lothar Meyer, ¿en qué se basa, profesor? En las propiedades físicas. Bueno, químico alemán publica la tabla periódica incompleta. ¿Qué más, profesor? Solo incluye 55. Recuerda que en esa época, ¿cuántos había? 63 elementos. 63 elementos. Pero él coloca solo a 55. ¿Por qué, profesor, solo coloca 55? Lothar Meyer no se quiere complicar la vida. Es más práctico. Este elemento no se conoce mucho, entonces no lo coloco. Entonces solo coloca 55 nada más. Y como te mencioné, se basa en propiedades físicas. Tú relacionas Lothar Meyer, propiedades físicas. Pues propiedades físicas como cuál, ebullición, volatilidad, maleabilidad, ductilidad, propiedades físicas que nosotros ya manejamos sin ningún problema. Él le gustaba hacer cuadros, este es uno de sus cuadros, ¿no? Volumen atómico, que es una propiedad física, versus masa atómica. Recuerda que lo que él, bueno, aquí dice masa humana, ¿no? Recuerda que él igual se basa en pesos atómicos, ¿no? Volumen atómico, profesor, versus peso atómico. Recuerda, no voy a que acá estamos hablando de pesos atómicos todavía. Y esta es su tabla incompleta. Lo único resaltante de él es Lothar Meyer, propiedades físicas, nada más. Lo único que viene en la misión ha sido eso. ¿En qué se basa Lothar Meyer? Propiedades físicas. Ahora, profesor, en la misma época tenemos al ruso, Mendeleev, que acabamos de ver su vida. Está ahí, ¿no?
poco desarreglado. Bueno, químico ruso publica tabla con los 63 elementos químicos existentes. Recuerda que Lothar Meyer es de la misma época, pero él solo publica 55, él no. Él es un poco más avesado. Él publica los 63, es más, predice la existencia de nuevos elementos. Se basa en propiedades químicas, recuerden, él se basa en propiedades químicas. Mendeleev, propiedades químicas, profesor. Ordena en grupos y series. Y predice la existencia de nuevos elementos. Lo más importante que tú tienes que recordar de Gran Mendeleev, su tabla periódica se le llama la tabla periódica corta. Lo segundo, que se basa en propiedades químicas. Y lo tercero, que es más importante, predice la existencia de nuevos elementos y calcula sus propiedades de una manera perfecta. Ahí tenemos su tabla, ahí tenemos su tabla. Ahí tenemos su tabla. Ahora, en admisión, lo que te preguntan, los antecedentes, Meyer y Mendeleev. Meyer, propiedades físicas, Mendeleev, propiedades químicas, y recuerda de Mendeleev, su tabla periódica se llama la corta, se basa en propiedades químicas y predice la la existencia de nuevos elementos. Ahora, pues ahí tenemos los antecedentes. Ahora vamos a basarnos a la tabla periódica actual, la que tenemos en la mano, la tabla periódica actual, profesor. La tabla periódica actual, como lo mencionaron hace un momento, ¿quién la diseña? El químico suizo Alfred Werner. Está ahí, mira, está ahí. Bueno, la tabla periódica actual fue diseñada por Alfred Werner. Bueno, ¿cómo se le llama? Mira acá, es importante, ¿eh? Sabes que la tabla periódica corta le pertenece a Mendeleev. La tabla periódica larga, señores. La forma larga, ¿a quién le pertenece? Al químico suizo Alfred Werner. La tabla periódica que tienes en tu casa, que compras en la librería, es la tabla periódica larga. Bueno, dice, fue el primero sistema, bueno, primer sistema periódico con una estructura larga que permite, ¿qué cosa? Agrupar los elementos químicos en familias A y B. Profesor, mientras que Lothar Meyer, Mendeleev, Newland, Dobereiner y todos ellos basaban en pesos atómicos, Werner no. O sea, ¿por qué Mendeleev no pudo llegar a esa perfección? Porque Mendeleev se basaba en pesos atómicos. En cambio, Alfred Werner fue un poco más práctico. Él se basó en la configuración electrónica. Él no se complicó la vida con respecto a las pesos atómicos, no. Lo hizo en función ¿a quién? A su configuración electrónica. Es por eso que es casi exacta a la tabla periódica que tenemos en el día de hoy, porque nosotros también lo vamos a ordenar según su configuración electrónica. Bueno, tenemos antecedentes. Lothar Meyer, Mendeleev. Ahora, ¿quién diseña la tabla periódica tal? Werner. Pero recién, en 1913, el científico inglés Henry Jeffrey Moseley, ¿qué cosa? Luego, bueno, acá dice, ¿no? Luego de realizar trabajos de investigación con rayos X, ¿no? Eso es lo que dice, bueno, de una manera formal, ¿no? Bueno, él tiene un laboratorio. En su laboratorio tenía una máquina que dispara rayos X. Bueno, si yo estuviera en su lugar, yo dispararía rayos X a todo lo que sale a la mano, ¿no? Y él hizo lo mismo, ¿no? Le disparaba rayos X a todo lo que estaba, entre comillas, a su mano. Llavero, tapa, pasor, una chapita, un metal, le disparaba todo. Pero la brillantez, o donde racía, entre comillas, lo espectacular de él, es que predice este cuadrito, ¿eh? Ese cuadro que hay que observar, mira, profesor, es una línea recta, perfecta. Él tabulaba, según disparaba con los rayos X, y construía esta curva. Profesor, no es curva, es una recta perfecta, profesor, es una recta perfecta. Como es una recta perfecta, él dijo, ¿no? La variación es lineal. Significa que dependen, sí o sí, ¿de quién? Del Z. Entonces dedujo lo general, ¿no? La ley periódica moderna. ¿Por qué me dice la ley periódica moderna? Las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico. Recuerda, cuando hablamos de número atómico, ¿estamos hablando de qué? De número de protones. Carga nuclear, número atómico. Número atómico, número de protones o carga nuclear. Antes de 1913, bueno, Werner se basó en configuración, pero los anteriores
se basaban en pesos atómicos. Tengan mucho cuidado ahí. No vayas a mezclar. Antes de Moseley era pesos atómicos. Recién con Henry Moseley hablamos de que de número atómico. Esa palabrita a veces lo confunden, ¿no? Número atómico, peso atómico. No, no. Peso atómico es antes de Henry Moseley. En cambio, número atómico, recién con el gran Henry Jeffrey Moseley. Entonces, esas son todas las características. Y acá tenemos la tabla periódica. En toda su magnitud. La tabla periódica actual. Completamente lleno, profesor, hasta el periodo número 7. Son 7, un número mágico. ¿Por qué son 7? ¿Te puedes preguntar por qué son 7 nada más? ¿Por qué 7 periodos? 7, señores, 7. Bueno, profesor, se clasifican por periodos. ¿Cuántos periodos tengo, profesor? Son, bueno, descripción general de la rubrica, ¿no? Son 7 periodos. Los periodos son ordenamiento que construye los elementos en línea horizontal, profesor. Bueno, los elementos que están en el mismo periodo no tienen ninguna propiedad en común, ¿ah? No es a pesar. Lo único que tienen en común es cosa, la cantidad de niveles. Un elemento que se encuentra en el mismo periodo no tienen propiedades similares. Lo único en común que cosa, profesor, la misma cantidad de niveles. Ahora, la pregunta clásica, lo que tú tienes que conocer, el periodo con la menor cantidad de elementos y el periodo con la mayor cantidad de elementos. El periodo con la menor cantidad de elementos es el periodo 1. Solo tiene 2 elementos. Y el periodo con la máxima cantidad de elementos son 2, ¿no? El 6 y el 7. Ambos tienen 32 elementos. Es lo que tú tienes que manejar. Periodo más corto, 1. Periodo más largo, 6 y el 7. Ahora, el periodo son los ordenamientos que gozan. Horizontales, ¿no? Hay 7 nada más. Ahora vamos a hablar de qué? De los grupos. ¿Qué me dice con referente a los grupos? Es el ordenamiento de los elementos en columnas verticales. Estos elementos poseen igual configuración electrónica terminal. Cuando tienen igual configuración electrónica terminal, lo que se está diciendo de una manera indirecta, ¿qué cosa es? Que tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Y como tienen la misma cantidad de electrones de valencia, tienen propiedades químicas similares. Por eso también se habla de familias. Por ejemplo, ustedes pertenecen a una familia. Tu papá, tu mamá, tus hermanitos tienen algo en común, una similitud. De repente tú te pareces más a tu papá o a tu mamá, pero tienen una similitud. Y por eso a los grupos también se le llama ¿qué cosa? Familias. Porque tienen ¿qué cosa? Similitud. ¿Y por qué tienen similitud? Porque tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Bueno, la tabla periódica, de manera tradicional, tiene ¿qué cosa? 8 grupos A y 8 grupos B. O 8 familias A y 8 familias B. O lo que dice la UPAC, ¿no? En su última introducción. Para que no te compliques la vida con 8 grupos A, 8 grupos B, mejor numéralos del 1 al 18. Entonces, si a ti te preguntan cuántos grupos tiene la tabla periódica, tienen que, bueno, si te dicen grupo a secas, tú dices 18. En cambio, si dicen cuántos grupos de manera tradicional, ahí son 16. Ten presente en la pregunta. ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica? A secas. Si me dicen, ¿cuántos grupos tiene la tabla periódica? ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica a seca, profesor? Entonces tú simplemente dices 18. En cambio, dicen cuántos grupos tiene de manera tradicional, ahí sí es diferente. Ahí son 16 nada más. Ahí son 16 nada más. Ajá, sí o sí son 7 periodos. Sí o sí son 7 periodos hasta el día de hoy. Y acá tenemos, ¿no? Mira acá. Tenemos a los 7 periodos y tenemos a todos los grupos. A los dos grupos, de tanto de manera tradicional como son los 8A y los 8B, o del 1 al 18. Lo que tú tienes que memorizar, independientemente de si voy a San Marcos, Uni, en cualquiera, tienes que memorizarte los nombres de qué, profesor, de los grupos A, o los elementos representativos. Los alcalinos, profesor. Los alcalinos térreos. ¿Qué tenemos acá? Boroides. Carbonoides. ¿Por qué se llaman boroides? Porque el primer elemento del 3A es el boro. ¿Por qué se llama carbonoides? Porque el primer elemento del grupo 4 es el carbono.
¿Por qué se llaman nitrogenoides? Porque el primer elemento del 5 es el nitrógeno. Bueno, acá tenemos a los anfígenos o calcógenos. Tiene dos nombres, ¿ah? Anfígenos o calcógenos. Luego tenemos al grupo de respeto, al grupo que da más miedo. De todas esas familias, el que da más miedo, ¿quién es? Los halógenos. Nadie se mete con los halógenos, por si acaso. Son muy fuertes, son muy poderosos. Es más, dentro de sus filas tienes al elemento más electronegativo. Y por tanto tenemos 8 a los gases nobles. ¿Por qué se le llama gases nobles? ¿Acaso tienen sangre azul? No, no tienen sangre azul. Se le llama gases nobles porque ponen otra mejilla. Hagan lo que tú hagas con los gases nobles, no reaccionan. Por eso también se le llaman ¿qué cosa? Inerte. Se llaman gases inertes porque no hacen nada. Dos cachetadas, no hacen nada, no responden, reciben nada más. Ahora, esos nombres tú tienes que memorizar. Ahora, los de bloque B, no es necesario que te memorices. Profe, voy a uni, me gustan los retos. Igual, no es necesario que te memorices. Digamos, los de bloque A, sí. 1B, se llama, profesor, familia de cobre, porque el primer elemento es el cobre. 2B, profesor, familia del zinc. Ya casi, ¿no? Este tienes que conocer, al 3B. Sí o sí tienes que conocer el 3B. ¿Por qué tengo que conocer el 3B? Porque el grupo 3B tiene la mayor cantidad de elementos químicos. Dicen, ¿cuál de los grupos tiene mayor cantidad de elementos químicos? El 3B. ¿Por qué? Porque dentro de la familia de están que los lantánidos y los antínidos. Esta imagen que está en la parte inferior, estos cuadritos que están en la parte inferior, ¿qué? Le pertenecen al 3B. Ahora tenemos titanio, en la familia del titanio, con lo que se realizó el Titanic, ¿no? La famosa embarcación, ¿no? El Titanic. Tenemos aquí, profesor, al vanadio. Tenemos al cromo, señores. Al manganeso. Y a la familia del hierro, cobalto y níquel, ¿no? Los ferromagnéticos. Y aquí tenemos los elementos de transición interna, que pertenecen al 3B. Ahora lo vamos a clasificar por bloques. Cuando clasificamos por bloques, lo clasificamos según su configuración electrónica terminal. Por ejemplo, mira acá. Los elementos cuya configuración electrónica termina en SOP son denominados representativos. Todo lo que termina en SOP, ¿cómo se llaman? Representativos. ¿Y con qué letra se la representa? Con la letra A. Para que nunca te olvides una sola palabra, sopa. Sopa nada más. SOP y pertenecen al bloque A. Y listo, ya está. Con la sopa tú te acuerdas tranquilamente de quiénes pertenecen al bloque A y son los famosos representativos. Ahora, profesor, los elementos que tienen configuración electrónica, terminación en D, ¿no? Son denominadas, ¿qué cosa? Transición externa, o simplemente transición, ¿no? O simplemente transición, o simplemente transición. Se les asigna con la letra B. Dice, los elementos cuya configuración electrónica termina en F de feo, señores, se denomina transición interna. Existen solo los dos periodos que dominados en lantánidos y antínidos, claro, profesor. Y tenemos los bloques, ¿no? Bloque S, P y D. Y recuerda, mucho cuidado, mira acá arriba. Encima de los gases nobles también hay un S. No vayas a pensar que todo lo que está en este lado son P, mucho cuidado. Otro error frecuente es ese. Pensar que todo lo que están acá son P, no. Hay un S ahí. Hay un S. SN, SS venenoso. De acá causa muchos problemas si no lo tienes presente ahí. Entonces, creo que son por bloque, profesor. Ahora vemos la parte más fea del asunto. La ubicación en la tabla periódica. La ubicación en la tabla periódica, profesor. Bueno, el periodo se calcula de una manera sencilla. El periodo se termina por el mayor nivel. Requisito para no perderme acá, dominar la configuración electrónica. Yo realizo la configuración electrónica sin ningún problema. Yo realizo la configuración electrónica pues, sin ningún problema. Y ubico al que tiene mayor nivel. Y ese me pedía el periodo. Ahora acá, para determinar el grupo, tendremos los siguientes casos, ¿no? Caso 1, si la configuración termina en SOP, recuerda, si termina en SOP, tú recuerdas la palabra sopa, o sea que tienen que terminar en A. Ahora, acá hay varias maneras de poder realizar el grupo.
Yo te recomiendo, o yo te enseño de esta manera, ¿no? De repente la dices, ¿no? El grupo es igual a la cantidad de electrones de valencia. El grupo es igual a la cantidad de electrones de valencia. El grupo es igual a la cantidad de electrones de valencia. Profesor, ¿por qué? Bueno, hay otros que te dicen, ¿no? Termina en S elevado a la K, profesor, o cuentes de otra manera. Una manera más práctica, si termina en S o P, yo calculo los electrones de valencia y le coloco la letra A. Sencillo, nada más. Directo, directo. Directo, profesor, directo. Mira acá, ejemplo, a ver. Tengo primero la configuración electrónica. Primero, ¿qué cosa ubico, profesor? Mira acá, el 3. ¿A qué, profesor? El máximo nivel es 3. El máximo nivel es 3. Ya, profesor. ¿Y cuántos electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones del máximo nivel. En este caso serían, ¿cuántos? Serían 2, ¿no? Máximo nivel 3, periodo 3, profesor. Ahora, los electrones de valencia, ¿cuántos son? Son 2. Profesor, si los electrones de valencia son 2, entonces pertenece al 2 en romanos A. Sencillo, ¿ves? Sencillo. 2A. Otro ejemplito, ¿eh? Primero, ¿qué cosa realizo? La configuración. Luego, ¿qué cosa ubico? El máximo nivel. Profesor, el máximo nivel, en ese caso, ¿cuál sería? 5. Está subrayado, ¿no? Claro, pues, el máximo nivel es 5. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? Los electrones de valencia. Profesor, los electrones de valencia son los electrones del máximo nivel. Profesor, el máximo nivel es 5. ¿Cuántos electrones de valencia tengo? En el S tengo 2 y en el P tengo 4. La cantidad de electrones de valencia, ¿cuánto es? Sería 2 más 4, 6. Pero no te olvides que el máximo nivel es 5, por lo tanto pertenece al periodo número 5. La cantidad de electrones de valencia sería 2 más 4, 6, por lo tanto pertenece al 6 en romanos A. Sencillo, ¿ves? Sencillo. Ahora, ¿qué pasa si termina en D? ¿Qué va a pasar si termina en D? Mira acá, mira acá. Acá también hay varias maneras de realizar, no sé cómo entre comillas, has aprendido a calcular periodo, pero yo te recomiendo esa manera, yo te recomiendo. N, S, Y, N menos 1 de a la X. El periodo es el máximo nivel de antemano. ¿Cómo calculo el grupo? Sumando el X más el Y. Nada más, muy sencillo, profesor. Ahora, si la suma me da 8, 9 y 10, ¿pertenecen a qué bloque? Al 8B. Si la suma me da 8, 9 o 10, pertenecen al 8B. Si la suma me da 11, pertenecen al 1B. Si la suma me da 12, pertenecen al 12B. Es imposible que la suma sea mayor a 12, por si acaso. No vayas a decir, profesor, ¿qué pasa si la suma es 13 o 14? No, nunca, 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 señor, nunca. Lo máximo que va a llegar a ser a 12. Entonces veamos solo un ejemplito. Mira acá. Primero ubicamos el periodo. El periodo es el máximo nivel, 4. Profesor, termina en D. Así que tengo que usar la regla que está ahí. El Y más el X. ¿Cuánto vale el Y de yo-yo? 2. ¿Cuánto vale el X? Vale 2. El máximo nivel es 4, periodo 4, y la suma de X más Y, ¿cuánto vale? 4. Acá todo 4, profesor, mira. Periodo 4. Ahora, profesor, recuerda que termina en D, entonces pertenece al bloque B. Sería al 4B. Sencillo. Mira acá. Es una clásica. ¿Por qué yo te recomiendo sumar Y más X? Por ejemplo, mira la configuración electrónica. Dime, ¿quién es correcta? ¿La que está más arriba o la que está más abajo? ¿Arriba o abajo, señores? Vamos, señor, no te me duermas. ¿Cuál es la correcta ahí? ¿La que está arriba o la que está abajo? Ay, señores, nadie se aventura a decir. ¿Están durmiendo, creo ustedes? ¿Eh? Muy temprano porque duerman. Acá tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Recuerda, cuando hablamos de las anomalías, la configuración electrónica en CONO podía terminar en D4, pero recuerda, para cierto tipo de elementos, ¿no? Para cierto, este sí pertenece a la anomalía, este sí pertenece
a la anomalía. Profesor, no puede terminar en D4, tiene que terminar en D5. Entonces, profesor, sería la segunda, pero ya imaginemos que tú te olvidaste, ¿no? Pasó un milagro, no sé, viste algo, profesor, te enamoraste y te olvidaste de la configuración y el corriente correcta. Pero como a ti te piden la ubicación, no interesa, mira, ve. Como a ti te piden la ubicación, como a ti te piden simplemente la ubicación, no interesa, porque mira, profesor, 2 más 4, ¿cuánto es? 6. Y mira la parte inferior, 1 más 5, ¿cuánto es? 6. ¿Va a cambiar en algo el grupo? No. De repente tú te equivocaste en la configuración, de repente no, de repente sí, pero no va a importar, porque no hay forma que te equivoques usando esta regla. Bueno, el periodo es evidente, ¿no? El periodo es evidente, ¿no? Bueno, la suma, ¿cuánto vale? 6, ¿no? En cualquier sentido vale 6. El periodo es evidente 5, ¿no? ¿Cuál sería, profesor? El 6B, ¿no? El 6B. Ahora, profesor, el último, ¿no? ¿Qué pasa si termina en F de feo, señor? ¿Qué pasa si termina en F de feo? ¿Qué pasa si la conjunción termina en F de feo? Automáticamente pertenece al 3B. Entonces, haciendo un pequeño resumen. Si termina en S o P, electrones de valencia. Si termina en D, sumo los dos últimos. Sumo los dos últimos. Si de repente me equivoco en la configuración, no interesa, porque la suma me va a dar lo mismo. 6. Y listo, profesor. Así hemos visto toda la parte de ubicación en la tabla periódica. Ahora vamos a ver los metales. Presentan, bueno, los metales nos presentan brillo metálico, color plateado, a excepción del cobre que es rojizo y el oro que es amarillo dorado. Segundo, dice, son buenos conductores eléctricos, ¿no? Y también de calor. ¿Cuántos acá han tenido un celular chino? Vamos a ver. ¿Cuántos de acá han tenido la oportunidad de manipular un celular chino? ¿Nadie? ¿Nadie se usa un celular chino? ¿Todos son original 100%? ¿Al menos has manipulado un celular chino? Bueno, los celulares dentro de su sistema operativo tienen circuitos. De un celular de alta gama o de un celular, entre comillas, de marca reconocida, esos circuitos tienen oro y tienen plata. Tu celular que tienes en la mano, tiene oro, señores, tiene oro. O sea, mi celular está malogrado, pero tiene oro. Solo que para extraerlo es muy costoso, ¿no? No te es rentable a menos que tengas acceso a un laboratorio. Ahora, profesor, los celulares chinos no tienen oro, no tienen plata. ¿Qué cosa tienen? Metales, de, entre comillas, como hierro, como cobre, ¿no? Cosa que reduce el costo económico y lo más importante, bueno, entre comillas, lo letal para ellos, ¿no? Se vuelve más lento. El sistema operativo es un poco más lento porque tiene metales de baja denominación como hierro, con baja conductividad, ¿no? Bueno, profesor, debajo que me dicen, son dúctiles y maleables, no son dúctiles, maleables, siendo el oro el metal más maleable y más útil de todos, ¿no? Bueno, tal vez una aclaración. El único metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido es el mercurio. Es el único. Pasamos a los no metales. En condiciones ambientales, algunos son sólidos, solo hay un líquido, que es el bromo, recuerda, a condiciones ambientales, ¿ah? Y los restantes como son gaseosos. Son malos conductores de calor, dice, ¿no? Y de la corriente eléctrica. Un caso excepcional es el carbono, ¿no? Que bajo la forma de grafito sí conduce la corriente eléctrica. Entonces, continuemos a ver. Pido un problemita de la clase, a ver. En 1913, Henry Moseley, haciendo trabajos de investigación, determinó que las propiedades de los elementos químicos dependen de... Recuerdo, cuando hablamos de gran Henry Moseley, no estamos hablando de pesos atómicos, sino de número atómico, señores. Cantidad de protones. Pasamos de pregunta número 2, a ver. Con relación a la tabla periódica moderna, escriba verdadero y falso, según corresponda, ¿no? Los elementos químicos con propiedades semejantes, no iguales, semejantes, se encuentran ordenadas en el mismo periodo. No, espera. En un periodo no tienen nada en común. En un grupo sí. Eso es falso, señores, falso. El cuarto periodo tiene 32 elementos. Falso, ¿sí o no? Los que tienen 32 elementos, ¿quiénes son? El 6 y el 7.
Los elementos químicos se encuentran ordenados según su número atómico creciente. Número atómico creciente. Eso es verdadero. Continuamos con la 3, a ver. Determina el periodo de grupo del elemento con número atómico 19. Aquí de repente tú ya sabes, ¿no? 19 es el potasio, ¿no? Pertenece al 1A, ¿no? Pero si no, lo desarrollo sin ningún problema. Comenzamos con la resolución. Imaginemos que no te acuerdas del potasio. Entonces, ¿qué hacemos? A ver. Lo primero que tienes que realizar es la configuración electrónica. Ya está. ¿En qué termina? En S. Si termina en S o P, la sopa, señores, pertenece a bloque A. ¿Cómo calcule bloque A, profesor? Electrón de valencia. Entonces, ¿qué tengo que ubicar? Al máximo nivel. El periodo me da el máximo nivel. 4. El máximo nivel es 4. Profesor, ¿cuántos electrones de valencia tiene, profesor? Un electrón de valencia. Pertenece al grupo 1A, ¿no? Entonces, problema número 4, dice. Si un elemento pertenece al tercer periodo y al grupo 6A, determine su número atómico. Si pertenece al tercer periodo, significa que el máximo nivel que ha llegado, ¿cuánto es? 3. Y si pertenece al 6A, significa que la cantidad de electrones de valencia, ¿cuánto vale? 6, ¿no? Yo creo que también me dieron la respuesta ya, ¿no? Excelente. Periodo 3, profesor. Grupo 6A, ¿no? La configuración de que termina en 3P4, porque hay un 3S2, ¿no? Claro, profesor, ¿no? Recuerda, tercer nivel y electrones de valencia, profesor, ¿sería cuánto? Como me piden la suma de todo eso, ¿cuánto sería? Como mencionaron por ahí, ¿no? 16, ¿no? 16, ¿no? Es el silicio, si no me equivoco, ¿no? 5. ¿A qué familia pertenece el elemento cuyo número atómico es 33? 33. Familia. Familia igual a grupo. Lo primero que tengo que hacer es la configuración. Tengo la configuración. Profesor, termina en P. Recuerda, la sopa. SOP. SOP. Bloque A. Profesor, calculemos electrones de valencia. Directo, profesor. Los electrones de valencia. Claro, profesor, directo, los electrones de valencia. Los electrones de valencia, ¿no? Los electrones de valencia, ¿no? Excelente, ¿no? Excelente tu respuesta, excelente tu respuesta. Claro, profesor, los electrones de valencia, ¿cuánto dan? 5, ¿no? Y recuerda, 5, 5, señores. ¿Quién tiene electrones de valencia 5? No es el nitrógeno que tiene 5 electrones de valencia. Profesor, si pertenece al grupo 5A, son los nitrogenoides, no son los benditos nitrogenoides, ¿no? A ver, un anfígeno. Recuerda que el anfígeno es el 6A. Anfígeno o calcógeno. Tiene 6 electrones de valencia. Del cuarto periodo y se tiene como número atómico, lo comencemos a ver. Anfígeno es el grupo, como te mencioné, el 6A. Electrón de valencia vale 6. Entonces, profesor, a realizar la configuración electrónica, como dice del cuarto periodo, excelente, excelente. Muy bien por tu respuesta. Entonces, profesor, cuarto periodo, ya está. 6 electrones de valencia, profesor, también ya está. Z, bueno, dice, ¿no? 34, ¿no? Uy, acá está la respuesta, ¿no? Bueno, el sodio 23, ¿no? Claro, que estoy hablando. Estoy confundiendo. Determina el periodo de grupo de un elemento cuyo número atómico es 23, ¿no? Su número de masa del sodio 23, no su Z. Tengo la confusión electrónica, profesor. Periodo 4, profesor. Electrones de valencia, ¿cuánto vale? Sale 5, ¿no? Ahí la respuesta estaba adelantada, la respuesta adelantó, ¿no? Señores, automáticamente, bueno, la tarea, como el tiempo nos va a ganar, ni bien se acaba esto, automáticamente se vuelven a conectar. Ahí está la tarea, ¿no? Ahí está la tarea. Ni bien se acaba esto, automáticamente se van a volver a conectar.